Hola diseñadores y diseñadoras, soy Paul y bienvenidos a un curso más. El curso básico de Siemens NX se complementa con este curso. Aquí en este curso vamos a diseñar todas las piezas del tablero de ajedrez, donde vamos a practicar de una forma más profunda tangencias, revoluciones y en definitiva haremos unos croquis con mayor dificultad. Bien, como hemos comentado, vamos a diseñar todas las piezas del tablero de ajedrez. Para ello vamos a empezar con esta primera pieza, el caballo. Vais a ver que aunque parezca un diseño algo difícil, lo vamos a convertir en un dibujo sencillo. Lo vamos a hacer paso a paso para que sea asequible a todos. Para empezar con este diseño del caballo lo vamos a hacer en dos pasos. El primer paso será diseñar esta base que se pone de color rojo. Para ello dibujaremos medio croquis y luego le aplicaremos la operación de revolución. Y luego dibujaremos la silueta de este caballo, que se pone en color rojo también. Y le aplicaremos la operación de extruir. Vamos a empezar dibujando este caballo. Venimos aquí, pinchamos en croquis. Y ahora seleccionamos el plano IC. Tenemos ahí un clip y aceptamos. Vamos a dibujar nuestro sistema de coordenadas de referencia ahí, ¿vale? En el centro. Para ello lo marco en rojo. Ahí será nuestro sistema de coordenadas de referencia. Vamos a dibujar tres líneas, ¿vale? Primero será una desde aquí hasta aquí 15. ¿Por qué 15? Porque el radio será 15. Luego subiremos 2 en vertical y luego haremos una línea de longitud 1,5 con una inclinación de 45 grados como marca aquí. Venimos aquí, pinchamos en línea y pinchamos ahí, en el origen. Y dibujamos una línea de 15, ¿vale? Vamos a ver si la ajustamos para no tener que modificarla. Ahí. Luego dibujamos otra vertical de 2. Ahí. A ver, si vosotros no la ajustáis, pues recordad, les escape, doble clic encima de la cota y la modificáis. Yo pincho aquí, a ver si... Y dibujo de 1,5. Me pone que el ángulo es 138, pero no es 138. Serían 135. Vamos a cortarlo. Venimos aquí, cota angular. Vale. Yo la coto de aquí a aquí, ¿vale? Y es 132, no, 135. ¿Por qué 135? 135 y 45 que tendría que tener respecto a una línea imaginaria serían 180, ¿vale? Los 135 más 45 son 180. Por eso la coto a 135 grados. Vamos a dibujar este radio de 0,5 que está a 14,3 desde este eje y a 3,4 tiene de altura respecto a esta línea que es la base. Lo dibujo en rojo para que se vea, para que destaque entre tanta línea, ¿vale? Nos alejamos un poco, venimos aquí, pinchamos en punto y dibujamos un punto cualquiera, por ejemplo aquí. Vamos a hacer la escape, vamos a cotarlo. Pinchamos en cota, pinchamos en el punto y en la línea y le ponemos la cota de 3,4 y aceptamos y cerramos. Hacemos lo mismo con esta cota, pinchamos en el punto y pinchamos en esta línea, a ver si me la coge y le ponemos 14,3 y aceptamos y cerramos. Ahora venimos aquí y pinchamos en círculo, pinchamos en círculo, dibujamos un círculo y venimos aquí, le vamos a hacer el escape, vamos a cortarlo, damos doble clic. Como el radio era 0,5, el diámetro será 1. Ponemos 1, aceptamos y cerramos. Y ahora vamos a recortar esta parte. Venimos aquí, pinchamos en recorte rápido. Y recortamos este trozo, ¿vale? Nos alejamos un poco. Ahora vamos a dibujar este radio de 3,5. Veis que tiene una longitud respecto a este eje de 11,1 y una altura de 5,9, ¿vale? Un radio de 3,5. Nos alejamos un poco del dibujo, venimos aquí y lo mismo, pinchamos en punto y seleccionamos por ejemplo un punto aquí.
Damos a escape y vamos a acotarlo. Pinchamos aquí. Y sí, pinchamos en el punto y en esta línea. Y la acotamos con 5,9 era. Y ahí 5,9. Aceptar. Y cerramos. Y ahora, desde este punto hasta esta línea, a ver si nos coge. A ver si no, no, hay que pinchar primero. Pinchamos y pinchamos en esta. Mira, ya me la ha cogido. Y le ponemos 11,1. Enter y cerramos. Y ahora dibujamos una circunferencia de radio 3,5. O sea, de diámetro 7. Pinchamos. Vamos a escape. Vamos a acotarla. Doble clic encima de la cota. De diámetro 7. Y cerramos. ¿Veis? Ya tendríamos las dos circunferencias, pero no se tocan. Vamos a practicar las tangencias. Venimos aquí, pinchamos en línea. Nos posicionamos aquí, se ponga amarilla, encima de una circunferencia. Damos un clic y le damos otro cuando nos haga ese simbólico, ¿vale? Que es el símbolo tangente, un clic. Ya nos había hecho esta línea tangente a esta circunferencia y también tangente a esta otra. Nuestro siguiente punto será de radio 0,8 y estará una longitud de 3,2 respecto a este eje y una altura de 9,7. ¿Veis aquí en rojo? Venimos aquí y repetimos la operación. Cerramos esto. Buscamos aquí en punto y dibujamos, por ejemplo, un punto aquí. Damos a escape y vamos a acotarlo. Pinchamos aquí y en esta línea. Y acotamos el punto que era 9,7. Aquí 9,7. Aceptamos y cerramos. Pinchamos en cota. Pinchamos aquí y en este eje. Y ahora me lo ha cogido. Fijaos que os coja bien, ¿vale? Desde aquí, hasta este eje. Porque este eje lo vamos a tomar como referencia para luego darle la revolución. Y era 13,2. Aceptamos y cerramos. Y ahora venimos aquí, pinchamos en círculo. Y dibujamos un círculo. Damos a escape, buscamos la cota, doble clic. Como era de radio 0,8, el diámetro es 1,6. 1,6 y aceptamos. Y cerramos. Y nos alejamos un poco. Ahora vamos a hacer una línea tangente a estas dos circunferencias. Lo mismo que hemos hecho en el paso anterior. Echamos en línea, nos acercamos a una circunferencia y cuando se ponga amarilla un clip. Y buscamos la tangencia en la otra. Y ahí cuando salga ese simbólico, otro clip. ¿Veis? Y ya la tendríamos. Nos alejamos un poco y ya estaría. Y nos faltaría dibujar este último punto que tiene 12 hasta este eje. ¿Veis? 12. Es de radio 1 y tiene 1 hasta aquí, hasta esta parte superior. ¿Vale? De la base. Pero como aquí tiene 12, luego 12 menos 1 sería 11. O sea, de altura 11 y hasta este eje 12. Venimos aquí, vamos a escape. Pinchamos el punto. Por ejemplo, pinchamos un punto aquí. Otra vez escape y lo acotamos. Pinchamos en punto y buscamos esta línea. Veis que es un proceso fácil y sencillo, no sé si se siguen estos pasos para hacerlo. Y era 11, enter y cerramos. Y desde aquí hasta aquí eran 12. A ver, 12, enter y cerramos. Ahora venimos aquí, pinchamos en círculo, pinchamos en el centro. Vamos a cortar esto. Vamos a escape. Doble clic. Como era de radio 1, ponemos el diámetro de la circunferencia 2. Aceptamos y cerramos. Y veis aquí, estas dos circunferencias no son tangentes, como que se superpone una a la otra. Pinchamos en línea, pinchamos aquí y dibujamos una línea así.
Y ahora vamos a recortarla. Venimos aquí y vamos a recortar este trocito, este otro aquí, este y ya estaría. Vamos a dibujar el último paso. Venimos aquí, pinchamos en línea, buscamos el centro de esta circunferencia, damos un clic y vamos a dibujar una vertical hasta que corte con el arco de esta circunferencia. A ver, ahí, damos un clic, ahí si me lo coge, ahí me lo ha cogido. Le damos escape, venimos aquí y pinchamos en recorte rápido. Cortamos esta línea, esta línea, esta línea, vamos bajando, esta línea de aquí y esta línea. Cerramos esto. Cuando tengamos esto ya finalizado, finalizamos nuestro croquis. Ahora vamos a trabajar con la operación revolución. Para ello venimos aquí y pinchamos en revolución. Y se nos despliega este menú. La primera cosa que vamos a hacer es especificar el vector. Le damos un clic y especificamos el eje Z. Le damos un clic aquí, ¿vale? Esto quiere decir que va a hacer una revolución en el eje Z. Segundo paso, especificar el punto. Damos un clic y marcamos este punto en el origen de coordenadas, ¿vale? Damos un clic y ya se nos marcaría con un tic verde, esta y esta. Y ahora nos faltaría seleccionar la curva. Seleccionamos y aquí le ponemos curvas tangentes, ¿vale? Curvas tangentes. Y vamos seleccionando todas las líneas que hemos ido dibujando, empezando por esta. Una, otra, ir seleccionando todas, ir despacio, pero ir seleccionando todas, para que nos vaya cogiendo la forma. Se tiene que cambiar a color naranja, como a mí. Y esta de aquí abajo que me faltaría. Una vez llegados a este punto, le damos a aceptar. Con esto ya tendríamos el primer paso realizado. Como veis, si vamos paso a paso, no es tan difícil hacer la base y luego darle la revolución. Hemos realizado la primera parte del ejercicio, que ha sido esta base, y he ido despacio y paso a paso para que nadie se pierda y para que todo el mundo lo pueda realizar. Ahora vamos a comenzar con la segunda parte. Será la silueta de este caballo y vamos a hacer igual, vamos a ir paso a paso para que todo el mundo lo pueda seguir y resulte un ejercicio sencillo. Hayamos quedado aquí y ahora vamos a dibujar un plano en el centro de esta base, como estoy señalando aquí yo con el ratón, ¿vale? Para luego dibujar una figura en ese plano. Para ello la giramos un poco y venimos aquí, plano de dato. Y se nos despliega este menú. Seleccionar el objeto lineal 0. Lo vamos a marcar el eje Z. Ahora se pondrá al 1. Damos un clic y veis, se pone en posición 1 y con un tic verde. Y en el segundo le damos en esta línea. Otro clic y así nos dibuja un plano. Vamos a hacer este plano un poco más grande. Pinchamos y arrastramos hacia arriba, hacia un lateral y luego hacia el otro. Giramos un poco y lo hacemos un poco más grande. Yo lo pincho, lo arrastro, lo ancho un poco más de aquí y de aquí. Lo hago un poco más grande. Cuando lo tengamos así, lo vamos a aceptar. Ahora venimos aquí y lo posicionamos, lo movemos a derecho. Lo vamos a posicionar enfrente de nosotros para poder dibujar aquí la silueta del caballo. Lo que os comentaba, ahora vamos a empezar a dibujar la silueta del caballo paso por paso. Para ello lo dibujaremos en un croquis. Venimos aquí y vamos a desactivar el croquis 1. Es este de aquí que se pone ahora en color naranja y es para que no se vea, ¿vale? Botón derecho y ocultar y ya no se ve. Ahora pinchamos en croquis. Nos alejamos un poco de la pieza, la giramos así y nos pone especificar el sistema de coordenadas. Vamos a pinchar aquí, plano, ahora se me queda quieto, plano IC. Cuando tengamos así, plano IC, pinchamos. Pinchamos una vez y se nos tiene que posicionar así, en este color, que nos ha cogido el plano.
Cuando esto ocurra, le damos a aceptar. Y ya podemos dibujar en este plano. Ahora vamos a dibujar este punto de radio 7 y de longitud 10, ¿vale? Al centro. Y lo mismo este, de radio 7 y de longitud 10. Lo que está marcado en rojo. Venimos aquí, nos acercamos un poco, pinchamos en punto y dibujamos dos puntos. Por ejemplo, uno aquí y otro aquí. Y vamos a acotarlos. Cerramos esto, pinchamos en cota rápida, seleccionamos desde aquí hasta el punto, a ver qué cota, y le ponemos 10 y enter y cerramos. Y lo mismo con este punto, doble clic encima de la cota, ponemos 10, enter y cerramos. Apartamos un poco las dos y ahora vamos a acotar la altura. Pinchamos lo mismo, el punto y esta arista. Y le ponemos 7, enter y cerramos. Y lo mismo con este. Echamos el punto, esta arista, a ver si me coge ahora. No, ahora no me coge. A ver, voy a pinchar en cota, pincho en el punto, en la arista y ahora sí me coge. Ponemos 7, enter y cerramos. De radio 7, venimos aquí, pinchamos en círculo, vamos a dibujar un círculo y ahora lo vamos a acotar. Bueno, dibujamos uno y luego el otro. Damos escape y como era de radio 7, luego de diámetro 14. Ponemos 14, enter y cerramos. Y lo mismo aquí. Doble clic encima de la cota, ponemos 14, enter y cerramos. Ahora vamos a dibujar estos dos puntos. El primero de ellos será un radio de 5,5 que estará a 2,8 de distancia de esta línea y con una altura de 16,9. Y luego dibujaremos este de radio 6 que estará a 9,4 distancia del eje y a 16,9 será de la altura. Y haremos estos dos radios. Venimos aquí, pinchamos en punto y por ejemplo dibujamos un punto aquí y otro aquí. Y ahora vamos a acotarlo. Esta distancia tenía que ser 2,8. Nos posicionamos encima de la cota, doble clic, ponemos 2,8. Enter y cerramos. Centramos un poco. Mira, veis esta ya me la ha cogido al centro. Y no es al centro, sino hasta aquí. Venimos aquí, pinchamos en cota, pinchamos en punto y hasta aquí. Y la sacamos, bueno, la ponemos aquí. Y una distancia tenía una altura de 16,9. ¿Vale? 6,9, enter y cerramos. Ahora venimos a este punto y pinchamos en cota y la distancia de este punto a este punto era 9,4. Ponemos 9,4. Una cosa, hay que poner, bueno, que llevamos ya tiempo acotando, en Siemens NX el 9,4 no me lo coge, ¿veis? Ahora le voy a aceptar y me sale error. Hay que ponerle siempre las cotas 9,4 o 9 punto lo que sea, pero siempre con el punto, no con la coma, porque no lo coge. Y la altura de este punto era 19,6. Enter y cerramos. Ahora pinchamos en el círculo, pinchamos en el centro y dibujamos un círculo. Pinchamos otro y otro círculo. Y vamos a acotarlo. Damos escape para ello, doble clic encima de la cota y ponemos, esta era de radio 5,5, con lo cual de diámetro 11. Borramos esto y 11. Ponemos 11, ¿vale? Y aceptamos. Y cerramos. Y esta era de radio 6, con lo cual de diámetro 12. Ponemos 12, aceptamos y cerramos. Nos acercamos un poco y veis, esta circunferencia con esta circunferencia no es tangente. Vamos a hacerla. Ya así también practicamos.
pinchamos en línea, nos acercamos un poco, cuando está amarillo un clip, damos un clip y buscamos una tangente, y ahí sería tangente, cuando aparezca ese circulico. Ahora vamos a dibujar este punto que está a 10, desde el eje este hasta aquí a 10, y 37, pero desde la base, ¿vale? 37. Con lo cual, si tomamos referencia, como siempre aquí, serían 37 menos 12, 25, desde esta base hasta aquí, 25. Y de aquí a aquí, 10. Y con un rayo de 23,4. Vamos a dibujarlo. Teníamos esto, pues lo mismo. Venimos aquí, pinchamos en punto. Y vamos a dibujar, por ejemplo, un punto aquí. Y ahora lo vamos a acotar. Le damos a escape, pinchamos en cota rápida. Y de aquí, a ver si me coge aquí. Mira, vamos a hacer una cosa. Pinchamos en línea, ¿no? Dibujamos aquí en el centro, en el origen. Y hacemos una línea que coincida con el origen y con la línea central. Y ahora vamos a acotar del punto a esta línea más fácil. Venimos aquí, pinchamos en punto y en esta línea. Y le ponemos 10. 10, enter y cerramos. Y ahora, desde aquí hasta aquí... No me ha cogido. Cuando os estéis acotando y no os coja una cota que es normal, pues le dais a la tecla escape y otra vez pinchamos en el punto, como a mí ahora, y hasta aquí, ¿ves? Hasta esta línea. Y hacemos un clip. Y le ponemos 25, enter y cerramos. Y ya tendríamos el punto dibujado y acotado. Vamos a dibujar el círculo. Pinchamos en el centro, hacemos un círculo y ahora lo vamos a acotar. Escape, encima de la cota, doble clic y 46,8, porque el radio era 23,4. Cuando ya le hemos puesto, enter y cerramos. Y ya me empieza a dibujar la forma del caballo, ¿veis? Ahora luego vamos a dibujar un punto más y luego vamos a empezar a recortar. Nuestro siguiente punto, antes de recortar, será este. Una altura de 31,2, coincide justo en el centro, ¿veis aquí? Y con un radio de 11,7. Y dibujaremos esta línea, ¿vale? Vamos a hacerlo. Venimos aquí, pinchamos en punto y en esta línea. Justo en esta línea que es el eje, ¿vale? Aquí hemos dibujado antes una línea para que coincida. Cerramos, pinchamos en cota, pinchamos en el punto y en esta base. Y vamos a poner una altura de 31,2. 31,2. Y aceptamos. Cerramos. Vamos a dibujar el círculo. Pinchamos aquí en el centro y dibujamos un círculo y ahora lo vamos a acotar. Este era doble clic y era de radio 11,7, 23,2 es el diámetro, ¿vale? 23,4, 23,4 el diámetro. Enter y cerramos. Antes de empezar a recortar nuestro caballo, vamos a dibujar una línea, ¿vale? Pinchamos en línea y vamos a dibujar esta línea. Pinchamos en el centro, en la posición abajo. Y ahí, cuando estemos en esa posición, un clic. Bueno, damos un clic, a ver si me coge. Ahí. Y dibujamos la línea. A ver, no me la ha cogido, no me la ha cogido. Bueno, botón derecho y eliminamos. Y lo hacemos otra vez. Una línea, a ver si me la coge ahí. Ahí un clip. No me la ha cogido. A ver ahora. Ahora, me cojo un clip y le hacemos hasta aquí, ¿vale? Hasta ahí. Ahora vamos a recortar. Venimos aquí, bueno, le damos a escape primero, ¿vale? Y pinchamos en recorte rápido. Y vamos a ir recortando, dejando la figura del caballo. Esta línea sobra. Esta también.
¿Veis? Viene así por esta línea y le vamos a recortar este trozo, ¿vale? Este está por encima y dejamos este. Bueno, esta también sobra, este trozo también. Nos acercamos un poco, este también sobra, este sobra. Vamos a alejarnos, esto de aquí también. Bueno, pinchamos también este trozo también. Este trozo, pinchamos el de dentro de el que estoy señalando, y luego este. Y por ahora vamos a dejarlo así. Vamos a continuar dibujando, pero ya el caballo ya va cogiendo la forma, ¿veis? Poco a poco lo vamos a ir haciendo. Vamos a dibujar este punto de radio 4,7, 5,3, la distancia al eje y una altura de 46,4 respecto de esta línea, que es la base, ¿vale? Vamos a dibujar este punto. Venimos aquí, pinchamos en punto y dibujamos un punto, por ejemplo, aquí. Y ahora lo vamos a acotar. Damos a escape y esta cota es 5,3. Doble clic encima de la cota. Ahora me coge y 5,3. Enter y cerramos. Y esta la vamos a acotar. Pinchamos en cota, pinchamos aquí en el punto y aquí, ¿vale? Acordaos que era aquí. A ver si me coge. Ahora me coge. Respecto a esta base, ¿vale? Y eran 46,4. Enter y cerramos. Ahora venimos aquí, pinchamos en círculo, nos acercamos y dibujamos un círculo. Y vamos a acotarlo. Pinchamos aquí, le damos a escape. Cogemos esta cota que era y doble clic. Y el diámetro era 9,4. Enter y cerramos. Ahora vamos a dibujar este punto que veis aquí, de radio 2,1 a 5,3 respecto a este eje y una altura de 6,7 respecto a este punto que acabamos de dibujar. Como veis, vamos a ir paso a paso y poco a poco, y así no nos vamos a perder. Pinchamos en punto y, por ejemplo, lo ponemos por aquí y vamos a acotarlo. Cota rápida, desde aquí hasta aquí 5,3. 5,3, enter y cerramos. Cota rápida otra vez y desde aquí hasta aquí 6,7. 6,7, vale, y cerramos. Pinchamos en círculo y, por ejemplo, desde aquí y dibujamos un círculo y ahora lo vamos a acotar. Damos a escape y doble clic y diámetro 4,2, enter y cerramos. Ahora nos toca dibujar este punto a 4,1 de la distancia a este eje y a 47,6 de altura, ¿vale? Vamos aquí la altura respecto de esta línea. Pues vamos a dibujarlo. Pinchamos en punto y lo vamos a acotar, por ejemplo, aquí, por donde caiga. Y ahora vamos a acotarlo. La distancia al eje central era 4,1. Pues buscamos esta cota y doble clic y ponemos 4,1. Enter. Y cerramos. Y pinchamos en cota, pinchamos en el punto, nos alejamos y ahora está esta línea, hasta la base esta. Lo sacamos un poco afuera y eran 47,6. Pues ponemos 47,6. Enter y cerramos. Y ya tendríamos este punto dibujado. Ahora, como ya tenemos este punto, vamos a tirar una línea hacia abajo de 5,5 y con una inclinación respecto a esta de 93,5, ¿veis? Aquí, una inclinación. 93,5. Vamos paso a paso y poco a poco.
pero vamos a hacer el dibujo. Venimos aquí, estamos en el punto este, nos acercamos un poco y pinchamos en línea, ¿vale? Pinchamos en el punto, ahí, un clic y hacemos una línea así horizontal. Y ahora vamos a hacer otra. Pinchamos ahí y hacemos una línea un poco inclinada. Doble clic encima de la línea, le ponemos la longitud de 5.5 que tenía, enter y cerramos y ahora la vamos a acotar. Estamos aquí, nos acercamos un poco y aquí nos sale una cota, ¿vale? Que es el ángulo. Si no, vendríamos aquí a cota angular, pincharíamos en esta línea y en esta línea y la acotaríamos. Pero como ya la tenemos aquí, pues no hace falta. Doble clic encima de la cota y no son 115 grados, sino 93.5. Enter y cerramos. Ahora vamos a dibujar esta línea azul que parte desde este punto que tenemos dibujado con esta inclinación de 23,1 grado, ¿vale? Y va a cortar a este radio que ya teníamos dibujado antes. Y ya podríamos empezar a recortar algo más la forma del caballo. Ahora venimos aquí, pinchamos en línea y pinchamos en este punto, ¿vale? En este. Damos un clic y dibujamos una línea. Por ejemplo, hasta ahí. Y ahora vamos a acotar la inclinación de esta línea con esta. Pinchamos en cota angular, ahora sí. Y le decimos de esta línea con esta línea. Y nos da un ángulo. Son 25,5. Pero no son 25,5 sino 23,1. La que ponía en el dibujo. Y cerramos. Y ahora vamos a recortar un poco la forma del caballo. Venimos aquí y un clic en recorte rápido. Vamos a recortar. Recortamos esta línea. Esta de aquí también. Y ahora vamos a recortar esta que sale, ¿vale? Esta. La de más afuera. Y veis, ya tiene ya la forma de la oreja y el caballo. Estoy viendo que esta línea también la podemos quitar, ¿vale? Ya no nos estorbaría. Botón derecho y le damos a eliminar. Ya quedaría un poco más limpio el dibujo. Ahora vamos a dibujar esta línea roja que tiene 15,3 con una inclinación de 26 grados. Pero lo vamos a hacer de una forma diferente. Partiendo de este punto de aquí que tenemos dibujado. Este, el que estoy yo señalando ahora. Bien, el punto que señalaba era este, ¿vale? Este. Venimos aquí, pinchamos en línea y dibujamos una línea con una inclinación cualquiera, por ejemplo, así, ¿vale? Y ahora dibujamos otra línea desde el mismo punto, por ejemplo, así, pero que sea en la vertical, ¿vale? Así, con esta inclinación, que son 90 grados con respecto a este eje. Vale. Y ahora otra línea desde el mismo punto, pero que sea de la misma inclinación que la que hemos dibujado. A ver si me la coge. ¿Veis? Ahí es de la misma inclinación. ¿Veis este símbolo que se parece al igual? Quiere decir que esta línea de color amarillo está en la misma inclinación que esta. Le vamos a dar a escape. Venimos aquí y vamos a acotar esta línea con respecto a esta, ¿vale? Son 126, no 140, sino 126. Enter. Y veis, ya se nos ha girado esta y esta, aunque sean dos líneas que están dibujadas en dos trozos. Esto ya lo cerramos. ¿Veis? Ya se me ha puesto 126, que son esta línea y esta también. Ahora venimos aquí, pinchamos en esta cota, doble clic, ponemos 15,3, porque era la longitud. Y botón derecho sobre esta línea y la eliminamos. Y esta línea igual, botón derecho y la eliminamos. Y nos alejamos un poco. Nos tocaría dibujar ahora
esta línea de 3,9 a 90 grados respecto a esta, a la que hemos dibujado últimamente. 3,9 a 90 grados. Pinchamos en línea, otra vez, venimos aquí y lo que hemos dicho, a 90 grados. Desde esta línea, a ver si lo coge, veis, ahora esto es a 90 grados. Ponemos 3,9. A ver, bueno. Pinchamos y ahora la acotamos, ¿vale? Doble clic encima de la cota, ponemos 3,9. Enter y cerramos. Vamos a dibujar este punto y vamos a hacer una circunferencia de radio 1,5. Este punto ya lo podemos encontrar también, porque tenemos dibujado hasta aquí. Venimos aquí, pinchamos en línea, este punto, y dibujamos, veis, a 90 grados, bueno, 1,5. Si lo podemos ajustar, bueno, ahora lo vamos a acotar. No es 1,4, doble clic, 1,5, enter, y cerramos. Pinchamos en círculo, pinchamos aquí, y lo dibujamos. Vamos a dibujar un punto aquí, de radio 16, que será que vaya así, en esta forma, esta línea. De aquí al eje central habrá 16 también. Y desde aquí hasta aquí con una altura de 33,3. O sea, una altura de 33,3, un radio de 16, será un diámetro de 32 y una distancia de aquí a aquí también de 16. He intentado ir paso a paso, poco a poco, señalizando cada punto que hemos ido dibujando con color rojo, porque hay muchas cotas y se entrelazan unas con otras y es una maraña y al final uno es fácil de que se pierda. Por eso he intentado ir poco a poco. Venimos aquí, pinchamos el punto y por ejemplo lo ponemos aquí. Y vamos a cotarlo. Le damos a escape, pinchamos en cota, al punto, y aquí también pinchamos aquí. Y la cota esta es de 33,3. Enter. Y cerramos. Pinchamos en cota. Y desde aquí hasta aquí le ponemos 16. 16, enter y cerramos. Y ahora pinchamos en círculo y dibujamos un círculo y acotamos el diámetro. Doble clic, el diámetro 32, porque era de radio 16. Enter y cerramos. Ahora vamos a terminar con un cierre aquí de una longitud desde aquí hasta aquí de 34,5. Haremos una línea y luego haremos una perpendicular a 90 grados, cortando este radio y este otro. Y con eso ya habríamos acabado. Y empezaríamos a recortar el caballo. Venimos aquí, pinchamos en línea, aquí abajo, y dibujamos una línea de 34,5. Ahí. Y lo despacio para no tener luego que agotarla. Nos acercamos, pinchamos ahí y la cruzamos un poco así. Y nos alejamos un poco, vamos a escape. Ahora vamos a recortar y nos va a quedar solo la silueta del caballo. Venimos aquí, pinchamos en recorte rápido. Vamos a ir recortando esta de aquí arriba, esta, vamos a ir poco a poco. Esta, dejando la silueta del caballo. Este trozo, este, recortamos también el eje central, aunque también lo hemos recortado aquí. Este trozo también. ¿Veis? Vamos a ir poco a poco. Este de aquí también que queda. Y vamos a ir haciendo la silueta de caballo. Este. Ahora sería este. Este también. Este. Vamos a repasar un poco si tenemos todo. Esta línea también.
aquí nada. ¿Veis? Me voy alejando a ver si me he dejado por todo el contorno alguna línea para ir recortándolo. Ahora me alejo un poco, a ver. ¿Veis? Esta línea también estaba aquí y me la había dejado. El eje central también. Este aquí también. Esta de aquí también. ¿Veis? Hay que ir poco a poco y viendo lo que puedo quitar y lo que puedo dejar. A ver, por aquí, por aquí. Me alejo. Me acerco un poco y voy a repasar toda la figura. A ver, mira, esta línea me la había dejado. Hay un clip y ya la quito. A ver, por aquí. También está bien todo. La voy a repasar poco a poco y despacio, ¿vale? Para que no me quede nada. Ahora, cuando hemos llegado a este punto, cerramos esto y finalizamos nuestro croquis. Vamos aquí. Y veis, ya nos ha quedado la silueta del caballo dibujada. Ahora nos quedaría extruirla a 8. ¿Veis? Aquí está un poco... Esta vista está a otra escala, como os había comentado antes, pero hay que extruirla a 8 milímetros. Y redondear un poco los bordes dándole esta forma. Pero eso ahora lo vamos a hacer. Venimos aquí y le vamos a extruir. Y aquí señalizamos tangentes de curva. Y ponemos esta vista. Y vamos a ir poco a poco con las curvas. Señalizando cada curva. Una, otra, ir poco a poco y despacio. Para que no os dejéis ninguna. Esta otra. Esta. También esta. Bueno, todas. Vamos a ir señalizando el contorno del caballo. Esta y esta última. Cuando ya tengamos así, ¿veis? Ya se nos pone. La distancia es 8, no 2. Y el valor aquí es simétrico. Ponemos 4, no 8. Perdona. Cuando tengamos así, le damos a aceptar. Ahora vamos a desactivar este croquis, botón derecho y ocultar. Y este plano 3, acordaos, el plano 3 también, botón derecho y ocultar. Y veis, ya tendríamos el caballo dibujado. Ahora nos faltaría solo redondear. Ahora para redondear las aristas venimos aquí y le damos a redondeo de arista y ponemos de radio 0,5. Y vamos a ir poco a poco por todas las aristas. Empezamos por esta. Por esta parte, seguimos por esta, por esta y lo mismo que cuando hemos hecho en la extrusión. Vamos paso a paso y poco a poco. No nos dejamos ninguna arista. Vamos aquí. Estamos. Pinchamos otra vez aquí en redondeo de arista y continuamos. Le damos a esta arista, a esta y a esta. Y aceptamos. Giramos un poco la pieza para continuar por aquí. Pinchamos aquí, el redondeo de arista y continuamos. Tiramos con esta, con esta, con esta y con esta. Y aceptamos. Y ahora pinchamos aquí, hacemos esta de aquí. Y aceptamos. Ya tenemos hecha esta parte. Ahora nos quedaría la otra parte. Giramos la pieza y empezamos otra vez. Continuamos por aquí, a ver si me coge. No, hay que darle. Le doy a esta. Continúo con esta. Con esta. Pincho otra vez aquí y continúo. Voy despacio para que nadie se pierda y todos me puedan seguir. Pincho aquí también.
pincho aquí y continúo. ¿Veis? Es fácil. Ir poco a poco y despacio, porque esto es fácil. Y acepto. Giro la pieza, y le doy aquí y continúo por aquí. Y acepto. Pincho aquí y hago este trocito, a ver si me lo coge. Ese. Y acepto. A ver si me faltaría alguna. Como veis, ya estaría. No me he dejado ninguna arista de redondear. Voy a darle un último vistazo, pero está todo. Está todo. Voy a ponerla en esta vista. ¿Veis? Está como el dibujo. Está como plano. Solo nos faltaría cambiarle el color, que ahora se lo vamos a hacer, pero estaría igual. Ahora, para cambiarle el color al caballo, a la figura del ajedrez, venimos aquí, en vistas, y pinchamos editar visualización del objeto. Pinchamos y nos pide seleccionar los objetos. Y seleccionamos este cuerpo sólido, todo, y le damos a aceptar. Y ya se nos selecciona. Y entonces aquí en color, pues podemos elegir el color que nosotros queramos. Yo le voy a poner este, que es el que estaba dibujado en el plano. ¿Y veis? Ya tenemos nuestro caballo dibujado y con el color del plano. Como habéis podido observar, no era tan difícil. Sí que es verdad que había muchas líneas, muchas cotas que se cruzaban entre ellas, pero hay que ir paso a paso y despacio. Y no dejarse ningún paso. Por mi parte, esto es todo. Ya habíamos acabado esta primera pieza del ajedrez, este caballo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les puedas ayudar practicando con Siemens NX. Suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.